Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy les traigo un vídeo que de verdad me tiene muy emocionado compartir con ustedes. Si vieron el título, ya saben que vamos a hablar de algo súper impactante, algo que me marcó profundamente y que creo que a ustedes también les va a resonar. El título, para que lo recuerden, es Kerem impactado, el mensaje que jamás olvidará, un momento inolvidable. Así es, vamos a sumergirnos en una historia personal, en una experiencia que cambió mi perspectiva, que me dejó sin aliento y que me hizo reflexionar muchísimo. Y no quiero solo contarles la historia, quiero que la vivan conmigo, que sientan la emoción, la sorpresa y la transformación que yo sentí. Prepárense porque este vídeo es diferente, es más personal y espero, les inspire tanto como me inspiró a mí. Antes de empezar, y porque sé que muchos de ustedes son nuevos por aquí, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque les juro que vienen cosas increíbles. Ya saben, el botón rojo o la campanita, todo eso. No se lo pierdan, en serio. Ahora sí, vamos al grano. La historia que les voy a contar sucedió hace unos años, y fue en un momento de mi vida en el que, digamos que no estaba en mi mejor momento. Estaba pasando por una etapa de incertidumbre, de dudas, de cuestionamientos. Me sentía un poco perdido, sin saber muy bien hacia dónde iba ni qué era lo que realmente quería. Estaba trabajando en un proyecto, pero sentía que le faltaba algo, que no me llenaba del todo. Y para ser honestos, me sentía un poco abrumado. Era un periodo de transición, de esos que todos, en algún momento de la vida, experimentamos. La vida a veces parece un laberinto y en ese momento yo sentía que estaba caminando sin mapa, sin brújula, sin saber siquiera cuál era la salida. La presión del trabajo, las expectativas sociales, mis propios miedos e inseguridades, todo se había acumulado y me estaba ahogando. Recuerdo que las noches eran especialmente difíciles. Me costaba conciliar el sueño, la mente no paraba de dar vueltas, y me despertaba con una sensación de angustia que me acompañaba durante todo el día. Me sentía agotado, tanto física como mentalmente. Intentaba distraerme, ver películas, salir con amigos, pero nada parecía funcionar. La sensación de vacío y de insatisfacción persistía. El proyecto en el que estaba trabajando, que en ese momento me parecía crucial para mi futuro, se había convertido en una fuente de estrés constante. Sentía que no estaba a la altura, que no era lo suficientemente bueno, que estaba destinado a fracasar. La presión por cumplir con las expectativas, por alcanzar el éxito, me consumía. Y en el fondo me preguntaba si realmente quería ese éxito, si ese era el camino que quería seguir. Mis relaciones personales también se veían afectadas. Me había vuelto más irritable, menos tolerante, y a veces me costaba conectar con mis seres queridos. Me sentía solo a pesar de estar rodeado de gente. La comunicación se había vuelto más superficial y la autenticidad, que siempre había valorado, parecía esfumarse. Era un momento de oscuridad, de esos en los que uno se cuestiona todo, en los que la fe en uno mismo se tambalea. Un momento en el que te preguntas si estás realmente viviendo la vida que quieres o si estás simplemente siguiendo un guión preestablecido, sin cuestionarte nada. Un día, en medio de esa tormenta interna, recibí un mensaje. Un mensaje que en ese momento parecía simple, casi insignificante. Era un mensaje de un amigo, una persona a la que admiro y respeto mucho. Un amigo que sin saberlo, estaba a punto de cambiar mi vida. Este amigo, al que me referiré simplemente como Javier para mantener su privacidad, es una persona sabia, tranquila, con una perspectiva de la vida muy particular. Siempre ha tenido esa capacidad de ver más allá de lo superficial, de encontrar la belleza en las pequeñas cosas, de vivir el presente con intensidad. Es una persona que irradia paz, y que siempre ha sabido darme consejos valiosos, sin importar la situación. La relación con Javier siempre ha sido especial. Nos conocimos hace muchos años, en una época en la que ambos éramos muy jóvenes y soñadores. Compartíamos la misma pasión por la vida, por el arte, por la aventura. A lo largo de los años hemos pasado por muchas cosas juntos, hemos reído, hemos llorado, hemos celebrado y hemos aprendido. Y siempre en los momentos más difíciles, Javier ha sido un faro, una fuente de apoyo incondicional. El mensaje que recibí de Javier era corto, conciso, pero lleno de una sabiduría que en ese momento no comprendí del todo. Me decía algo así como, Kerem, recuerda que lo más importante es el camino,
no el destino. Disfruta cada paso, cada aprendizaje, cada desafío. La vida es un viaje, no una carrera. En ese momento confieso que no le di demasiada importancia. Lo leí, sonreí y seguí con mis cosas. Pero el mensaje, como una semilla, se quedó plantado en mi mente. Día tras día, la frase volvía a mí. La repetía mentalmente mientras caminaba por la calle, mientras trabajaba, incluso mientras dormía. Y poco a poco empecé a entender la profundidad de sus palabras. Al principio lo entendí de manera superficial. Pensé que simplemente se refería a que debía relajarme un poco, a que no debía estresarme tanto por el trabajo, a que debía tomarme las cosas con más calma. Pero a medida que pasaban los días, la frase se iba grabando cada vez más profundamente en mi interior. Comencé a analizar mi comportamiento, mis pensamientos, mis emociones. Me di cuenta de que efectivamente me estaba enfocando demasiado en el resultado final, en el éxito, en el destino. Me estaba perdiendo de disfrutar el proceso, de aprender de cada experiencia, de saborear cada pequeño logro. Estaba tan preocupado por llegar a la cima que había olvidado disfrutar del ascenso. Me había obsesionado con el futuro, con lo que quería lograr, con lo que quería ser. Había perdido de vista el presente y el ahora. Había olvidado que la vida no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, de altibajos, de sorpresas. Había olvidado que la verdadera riqueza no está en lo que logramos, sino en lo que aprendemos, en lo que experimentamos, en lo que sentimos. Me di cuenta de que estaba viviendo en piloto automático, corriendo sin rumbo fijo, persiguiendo una meta que quizás ni siquiera era la mía. Estaba tan preocupado por encajar, por cumplir con las expectativas de los demás, que había olvidado quién era yo, que me hacía feliz, que era lo que realmente quería. Empecé a aplicar esa filosofía a mi vida. Empecé a enfocarme en el presente, en el ahora. Agradecí cada día, cada oportunidad, cada desafío. Empecé a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar de la compañía de mis seres queridos, a apreciar la belleza que me rodeaba. Y sorprendentemente mi vida comenzó a cambiar. Comencé a practicar la gratitud. Cada mañana antes de levantarme de la cama, me tomaba unos minutos para agradecer por todo lo que tenía, mi salud, mi familia, mis amigos, mi trabajo, la naturaleza, el sol, la lluvia, todo. Y sorprendentemente la gratitud comenzó a transformar mi perspectiva. Empecé a practicar la atención plena, a estar presente en cada momento. Cuando caminaba por la calle me enfocaba en sentir el aire en mi rostro, en escuchar el sonido de los pájaros, en observar los colores de las flores. Cuando comía saboreaba cada bocado, disfrutando de los sabores y las texturas. Cuando hablaba con alguien escuchaba atentamente sin interrupciones, sin pensar en qué iba a decir después. La presión que sentía disminuyó, la incertidumbre se disipó y la claridad llegó. Empecé a tomar decisiones basadas en lo que realmente quería, en lo que me hacía feliz, no en lo que la sociedad o las expectativas de los demás esperaban de mí. Dejé de lado el perfeccionismo que me atormentaba constantemente. Comprendí que la perfección no existe, que los errores son parte del aprendizaje, y que lo importante es levantarse después de cada caída, aprender de la experiencia y seguir adelante. Aprendí a perdonarme a mí mismo y a perdonar a los demás. Comprendí que el resentimiento es un veneno que nos daña a nosotros mismos, y que el perdón es la clave para la paz interior. Este mensaje no solo me ayudó a cambiar mi perspectiva, sino que también me inspiró a buscar mi propia felicidad, a ser más auténtico y a vivir una vida más plena. Me di cuenta de que la clave no estaba en llegar a un destino predefinido, sino en disfrutar el viaje, en aprender de cada paso, en crecer como persona. Comencé a explorar mis pasiones, a hacer las cosas que realmente me gustaban, a dedicar tiempo a mis hobbies. Me di cuenta de que en lugar de tratar de encajar en un molde preestablecido, debía ser fiel a mí mismo, a mis valores, a mis sueños. Comencé a rodearme de personas que me inspiraban, que me apoyaban, que me querían tal y como era. Aprendí a alejarme de aquellas personas que me restaban energía, que me criticaban, que me hacían sentir mal. El momento inolvidable, el que recuerdo con más claridad, fue una conversación que tuve con mi amigo Javier después de que internalicé por completo ese mensaje. Nos sentamos en un café, y le conté cómo sus palabras habían impactado mi vida. Le expliqué cómo había cambiado mi forma de ver las cosas, cómo había encontrado la paz y la felicidad en el presente. Su reacción fue de sorpresa, de alegría y de orgullo.
Y en ese momento me di cuenta de la magnitud del impacto que sus palabras habían tenido en mí. Fue un momento de conexión, de gratitud y de profunda emoción. Recuerdo que le dije a Javier, nunca pensé que un mensaje tan simple pudiera tener tanto impacto en mi vida. Tus palabras me han transformado. Me has enseñado a vivir el presente, a valorar cada momento, a ser más auténtico. Me has dado la clave para encontrar la felicidad. Y su respuesta fue para mí aún más impactante. Me dijo, Kerem, yo solo te recordé algo que ya sabías. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de lo esencial. Lo importante es que hayas encontrado tu propio camino, que hayas aprendido a escuchar tu corazón, que hayas descubierto lo que te hace feliz. Lo que me impactó aún más es que al principio, él ni siquiera recordaba haber escrito ese mensaje. Para él, era algo trivial, algo que había dicho sin pensarlo mucho. Pero para mí fue una revelación, una guía, un faro en la oscuridad. Y eso me hizo entender que a veces, las palabras más simples pueden tener un impacto profundo en la vida de las personas. También me di cuenta de que la verdadera amistad no se basa en la cantidad de tiempo que pasamos juntos, sino en la calidad de la conexión que tenemos. Que una simple frase, dicha con sinceridad, puede ser suficiente para cambiar una vida. Que el apoyo incondicional, la escucha atenta, el consejo oportuno, son tesoros invaluables que nos ayudan a superar los momentos difíciles y a celebrar los momentos de alegría. Así que, ¿cuál es el mensaje principal de este vídeo? El mensaje que jamás olvidaré y que quiero compartir con ustedes es que la vida es un viaje, no una carrera. Disfruten el camino, aprendan de cada experiencia, valoren cada momento. No se enfoquen solo en el destino, porque la verdadera felicidad está en el proceso. Este mensaje me enseñó a vivir el presente, a ser más agradecido y a buscar la felicidad en las pequeñas cosas. Me enseñó que la autenticidad es la clave para una vida plena y que la conexión con los demás es fundamental. Me enseñó a no tener miedo a ser vulnerable, a mostrar mis sentimientos, a pedir ayuda cuando la necesito. Me enseñó a confiar en mí mismo, a creer en mis capacidades, a perseguir mis sueños. Me enseñó a no dejar que el miedo al fracaso me paralice, a tomar riesgos, a salir de mi zona de confort. Me enseñó que la vida es un regalo, y que debemos aprovechar cada día, cada momento, cada oportunidad. Me enseñó a valorar el tiempo, a no perderlo en cosas triviales, a dedicarlo a las personas que amo, a las cosas que me apasionan. Me enseñó que la felicidad no es un destino, sino un estado de ánimo, una actitud ante la vida. Que la felicidad se encuentra en la gratitud, en la conexión con los demás, en la autenticidad, en la búsqueda de nuestros sueños. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que esta historia les haya tocado, que les haya inspirado y que les haya dado algo en que reflexionar. Espero que también les haya ayudado a comprender la importancia de encontrar la paz interior y a vivir una vida más plena y auténtica. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber compartido este momento conmigo. Sé que su tiempo es valioso y aprecio mucho que lo hayan invertido en ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y me encantaría saber qué piensan. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Se identificaron con algo de lo que conté? ¿Qué mensajes les gustaría compartir con los demás? No duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus historias. Me encanta leerlos y conectar con ustedes. Y por favor, si este vídeo les gustó, denle un buen like. Compartan el vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos a quienes creen que les puede servir de inspiración. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Vienen muchas más historias, reflexiones y experiencias que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias de nuevo por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.